Buenos días, Víctor. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Dónde estás? Perfectamente. ¿Dónde estás? Pues, pues estoy en Hualca. Me he venido aquí a nuestra central porque tenía que hacer unas cosillas y bueno, pues digo, pues aquí que tenemos mejor cobertura de red que en mi pueblo, digo, pues lo hacemos aquí. ¿Y cómo está la situación por ahí en Huesca? ¿Cómo está? Bueno, pues a ver, yo creo que aquí no ha llegado como en Madrid. Desde luego, pues ahora aquí somos mucha menos gente, pero también ha estado apurado. La verdad es que, bueno, está la gente preocupada, pues como es normal, pero creo que ya, pues viendo un poco la salida del túnel, que es lo importante. Con que, Qué bueno, a ver, qué bueno. ¿qué tal por allí? Bueno, yo hoy estoy en Barcelona. La semana que viene reanudamos ya las consultas, teniendo pues más precaución y medidas de protección para los pacientes y espaciando mucho las consultas y viendo solo pues a los pacientes que ya no pueden esperar más. Pero estamos haciendo mucha telemedicina, mucha consulta telefónica, mucha videoconsulta. Pero bueno, en la clínica se está un poco ya notando la mejoría. Tenemos menos pacientes con COVID y yo creo que poco a poco empezaremos a reanudar ya la actividad, poco a poco. Bueno, pues Bueno, eso, pues eso es para lo que mí queremos todos. sí. Bueno, ya se ha ido uniendo mucha gente y yo creo que podemos empezar ya con nuestro directo. Para mí realmente es un placer tener Pues hoy perfecto. tener a Víctor. A Víctor le conocéis todos, pero solo unas pinceladas sobre él. Es una rara avis en España, porque él, aparte de ser podólogo y un podólogo de prestigio, podólogo de responsable de podología de Real Madrid, es director general de Podoactiva. Empezó en el año 94 con una pequeña consulta. En el 2006, con su hermano Javier, montó Podoactiva. Yo le conocí en el 2007 en un curso en la Universidad de San Jorge y en estos años pues ha crecido de tal forma Podoactiva que pues ahora tenéis más de 150 clínicas y unidades podológicas, 12 de ellas fuera de España y contratáis, no sé, más de 300 personas, ingenieros, telecos, o sea que enhorabuena y para mí es un placer tenerte aquí. Bueno, la verdad es que el placer es mío. Yo tengo la suerte, pues bueno, de conocerte ya desde, como dices, hace muchos años. Hemos trabajado juntos con muchísimos deportistas de élite. Para quien no conozca al doctor Leyes, pues bueno, es una referencia absoluta en traumatología. Como casi toda la gente importante que yo he tenido la suerte de conocer a lo largo de la vida, es una persona normal, que puedes hablar con él cuando quieras y que te coge el teléfono y que atiende a sus pacientes poniendo mucho alma en lo que hace. Y para mí es un absoluto referente. O sea, contar con tu confianza, que nos dejes lo más preciado de cada profesional, que son sus pacientes, pues que confíes en muchos de esos pacientes en que les tratemos, pues es la mejor recompensa. Y bueno, yo creo que tu trayectoria, todo el mundo la conoce. Doctor Leyes tiene su unidad con su equipo dentro de la Clínica Centro y es absoluta referencia en traumatología deportiva. Y bueno, y sobre todo es una persona que, aparte de gran profesional, pues me lo demuestra durante tantos años que es grandísima persona y que cuando necesitas un consejo, pues coges el teléfono, le llamas y te lo explica en un momento fenomenalmente bien. Muchas O gracias. sea que es una gozada. Yo había pensado el directo como en tres partes. La primera parte, quería hacerte unas preguntas que me hacen con frecuencia mis pacientes sobre las plantillas. Algunos podéis pensar que son preguntas básicas, pero son preguntas del día a día, me las hacen todos los días. Después queríamos discutir contigo indicaciones concretas de las plantillas y por último, las preguntas que vayan surgiendo del público, ¿no? Entonces, la primera pregunta, Víctor, que me preguntan es la consistencia, la dureza de la plantilla. ¿Qué dureza tiene que tener la plantilla? ¿Cuál es la consistencia apropiada? ¿Qué contestarías a eso, Víctor? Pues bueno, yo contestaría que la dureza apropiada es la que necesite cada paciente. O sea, de hecho, muchas veces hablamos de un concepto de doble personalización, que es, por un lado, personalizar la geometría del pie y, por otro lado, personalizar la elasticidad de esa plantilla. Yo pienso que una plantilla no tiene que ser ni dura ni blanda, lo que tiene que ser es elástica, que es el componente principal que tiene el pie cuando funciona perfecto, y tenemos que ser capaces de calcular esa elasticidad. Cuando una plantilla es absolutamente rígida, es como si hubieses hecho una artrodesis al pie.
Y cuando se hace una artrodesis al pie, la rodilla pasa poco tiempo para que se empiece a quejar. Entonces, las plantillas yo creo que lo que tienen que ser es elásticas y con un punto de elasticidad calculado para cada persona. Esto hace unos años no lo podíamos hacer porque lo calculábamos a ojo cubero. Ahora hay sistemas de cálculo de elementos finitos que nos permiten pues, meter la cinemática del paciente encima de su forma de pisar y calcular exactamente cuál es la elasticidad que necesita esa plantilla. Entonces, yo creo que tiene que ser el punto justo que necesite la patología y el tipo de paciente. Y otra pregunta que me hacen con mucha frecuencia es, o sea, cuando empiezan a utilizar la plantilla, pues en algunas ocasiones les molesta y la encuentran incómoda. Entonces me preguntan, ¿tengo que esperar? ¿Tengo que esperar a adecuarme a esa molestia? ¿La molestia es un signo de alarma y tengo que volver al podólogo? ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar a ver si me deja de molestar la plantilla? Esta es otra pregunta recurrente en mi consulta. Bueno, entonces yo decir que la plantilla, si está bien hecha, no debería molestar. No debería molestar porque una cosa es que uno pueda notar un poquito de tiempo de adaptación, o sea, que notes que algo llevas ahí que no es tuyo, pero no debería molestar. De hecho, esa adaptación, si la plantilla está bien hecha, debe ser rápida. Rápida es que en poquito tiempo, pues a las 2 semanas el paciente debería poder llevar la plantilla sin prácticamente notarla. Si nota alguna molestia, yo el consejo es que vaya al podólogo que le ha hecho la plantilla y lo revise porque no debería molestar. Y también en gente mayor, pues me vienen a veces con la bolsa llena de plantillas y me enseñan pues, plantillas que ocupan la longitud entera del pie y después plantillas cortas que no llegan al antepié. Y entonces, otra pregunta es, ¿sirven las dos? ¿Es mejor que la plantilla no se mueva en el zapato y utilizar una plantilla que ocupe todo el zapato? ¿Tú qué dirías a eso? ¿Qué te dirías? Bueno, yo creo que depende mucho de la patología y del uso. Es verdad que una plantilla en un deportista preferimos que llegue adelante porque lo que queremos es que en situación de deporte y de intensidad no pueda moverse. Entonces, preferimos en deportistas que llegue hasta adelante y sobre todo si hay cosas que hacer en el antepié. Hay muchas veces que la corrección de la plantilla no solo está en la parte posterior del pie, sino que tienes que hacer, pues no sé, un elemento para ayudar a la propulsión del primer meta o cosas que haya que trabajar en esa parte del pie. Es verdad que para un calzado de calle de gente mayor a veces que tiene complejidad para meter una plantilla dentro del zapato, puede ser una buena opción que la plantilla acabe retrocapitalmente, o sea, antes de la zona metatarsal, siempre y cuando la patología no sea requiera que esté allí. Si la plantilla está bien hecha, no debería moverse tampoco, porque la geometría hace que se fije al pie. Entonces, pues bueno, puede ser una buena solución. Yo haría más una plantilla más corta para un calzado de calle y en un deportista intentaría, aunque fuera con materiales muy finos, llegar hasta adelante para evitar cualquier tipo de movimiento que pueda generar fricción. Al final las ampollas salen por fricción. Como se mueva la plantilla al pie, al final acaba generando un roce. ¿Y qué opinas? También los pacientes muchas veces me dicen, pues voy a ir a tal sitio o a tal otro a hacerme la plantilla porque me van a hacer un estudio de la marcha. ¿Y tú crees que es imprescindible? Eh, ¿No es imprescindible en todos los pacientes hacer ese estudio de la marcha? ¿Cuál es tu recomendación con respecto? Bueno, yo creo que depende de la metodología de cada cual, pero desde luego, en nuestro caso, para mí me resulta absolutamente imprescindible hacer un estudio antes de hacer una plantilla, porque es la única manera de que de verdad puedas llegar al diagnóstico de esa forma de pisar y a lo que precisa ese paciente, porque muchas veces entendemos a veces el pie como si fuera un bloque que prona o supina, cuando el pie no es eso. El pie al final tiene distintos momentos del paso con comportamientos muy distintos y yo creo que es imprescindible analizar el pie, analizarlo con tecnología que te permita medir. Cuanto más mides, más puedes cuantificar. Y luego, sobre todo, para poder calcular esa plantilla, porque cuando hablábamos de esa elasticidad controlada, si no tienes datos que poder meter al sistema de cálculo, no la puedes calcular. Entonces, yo creo que es fundamental hacer un buen estudio, que es la clave para tener un buen diagnóstico y a partir de ahí pues poder hacer una buena plantilla. Pero una plantilla sin un estudio previo, yo creo que en la mayor parte de casos va a ser más pobre de lo que podría ser si se hacen bien las cosas. Y en un paciente con un uso normal, no te digo el atleta de élite, sino pues el paciente average, el de la media, ¿cuánto crees tú que dura una plantilla? ¿Cada cuánto tiempo tienen que revisarla? ¿Cuándo tienen que volver
al podólogo? ¿Cuál sería tu recomendación? No digo al mundo muchas veces que estás acostumbrado del deportista de élite, que estáis todos los días con él, sino el paciente normal, el deportista normal, ¿cada cuánto tendría que revisarse la plantilla? Bueno, nosotros cuando hacemos un tratamiento, al final lo que intentamos es que el paciente lo perciba como eso, como un tratamiento, entonces ya va pautado en la pausa del primer año, pues que el paciente lo vamos a ver al mes de llevar la plantilla para ver esa adaptación, cómo ha ido a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Y posteriormente le vamos a recomendar que haga una revisión al año. ¿Por qué? Porque la plantilla va a vivir más. La vida media de una plantilla hechas, si usas pues bueno, buenos materiales, puede estar en 3 años, 5 años, pero la parte de forro, la parte si le pones un alza de un material que se va a resolver, eso se va a ir, bueno, es un fungible que se va a ir gastando. Entonces, una vez al año habría que hacer una revisión y muchas veces un paciente piensa que se le ha roto la plantilla y en verdad solo hay que cambiarle el forro y sigue teniendo la plantilla en perfecto uso. Pero mínimo una vez al año habría que revisar la plantilla. Pero la duración media está pues por ahí, entre 3 5 años. Antes había materiales que hemos usado durante muchos años que duraban muchísimos. De hecho, seguimos viendo pacientes de hace 15 años que llevan una plantilla de polipropileno que les hicimos y aguanta la plantilla. Eso hoy, posiblemente las que hacemos hoy no van a durar 15 años, pero mecánicamente son mucho más efectivas. O sea, al final acaba siendo como un, no sé, como un electrodoméstico, que no está pensado ahora para que dure tanto, pero es mucho más eficiente energéticamente. Pues lo que hacemos es mucho más biomecánicamente, pero posiblemente la duración va a estar en esos 3 5 años. Y Víctor, ¿tú le ves alguna indicación a la plantilla que puedes comprar en un supermercado, en una farmacia, de las que te venden en el mostrador? Muchas veces los pacientes te vienen con estas plantillas blandas de silicona. Eh, ¿Crees que hay alguna indicación para utilizarlas o no? Bueno, a ver, posiblemente alguna indicación habrá. El problema fundamental es que estamos comprando una cosa que es genérica, o sea, que está hecha, pues bueno, fabricada con un molde de inyección, con una determinada geometría, que claro, que al final es pues como una gafa, es decir, el que tienes que usar gafas, una gafa genérica te puede ayudar, bueno, pues una gafa con un poco de aumento te puede ayudar para leer un poco, pero en tu vida de verdad vas a necesitar una graduación exacta de tu mirada. Pues en esto pasa lo mismo, o sea, si hay un problema que corregir, hay que hacer una plantilla personalizada porque cada pie es distinto. Mira, llevamos a fecha de hoy unos 500.000 pacientes más o menos analizados en toda la historia de Podoactiva. En esos 500.000 pacientes, cuando buscamos la base de datos, no hay 2 pacientes que sean idénticos en 500.000. Entonces, tenemos que personalizar. Y otra cosa es que alguien lo que quiera sea una plantilla simplemente por un poco de confort o algo así que posiblemente pueda tener indicación. Pero esas plantillas de silicona que se pusieron muy de moda, unos mazacotes muy grandes de silicona, pensando que eso daba mucho confort, lo que se ha descubierto es que eso lo que genera es mucha fatiga, porque al final caminar en una cosa muy blanda es como caminar en un colchón, gastas muchísima más energía. Entonces, hay que tener cuidado con esos tratamientos genéricos, pues porque al final eso, están pensados para todo el mundo y cada pisada y cada pie es distinto. Y después, quería que me dieses alguna recomendación con respecto al día que vas a hacerte la plantilla. O sea, conviene que lleves el calzado que vayas a utilizar con más frecuencia. Da igual que llegues a hacerte la plantilla recién levantado por la mañana o en gente que es más mayor y que llega ya con el pie un poquito hinchado al final del día. ¿Qué me dirías en eso? O sea, ¿hay que llevar el calzado cuando vas a hacerte la plantilla, tu calzado? ¿Da igual la Sí, hora o si has caminado antes o no? bueno, en principio, en lo ideal, o sea, la situación perfecta, que al final no puede ser para todos los pacientes porque va dando las horas y a uno le toca una hora y a otro le toca otra, la situación perfecta sería pues que hubieras podido calentar algo, o sea, no que vinieras en un estado de fatiga calentamiento, pues porque va a ser una pisada posiblemente más real. Y muy importante traer el calzado deportivo, o sea, importantísimo, porque al final la gente que más afecta al pie con ventajas es el calzado que uses. Entonces, el poder analizar eso es muy importante. Ahora, de hecho, estamos trabajando con sistemas que nos permitan saber mucho más allá de lo que el paciente hace en la consulta. Ya ponerle unas plantillas sensorizadas, que el paciente haga sus entrenos normales y poder tener esa información, pues como al paciente cardíaco que le ponen un holter, para que de verdad tengamos la información real de qué pasa en la pisada, no solo los 40 minutos del estudio en el laboratorio, sino también cuando haga su actividad. Pero el calzado es muy importante, tienen que venir con su calzado. Y si es usado, muchísimo mejor, porque un calzado
usado te va a dar muchísima información de la pisada de ese paciente. Tenemos ya dos preguntas, Víctor, del público. Una que podría contestar yo, o puedes añadirla tú también si quieres, que es la plantilla para los pies planos del niño, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizarla? Realmente la utilizamos cuando el niño es sintomático. Se ha visto que el utilizar o no utilizar plantillas al final del crecimiento no influye mucho en el arco del niño. Entonces, realmente lo utilizamos cuando el niño tiene síntomas, le duelen los pies al final del día o tiene mucho valgo en la rodilla y quieres quitarle momento de aducción a la rodilla para que no cargue tanto. Pero no es que tengas que utilizarlo siempre porque el niño tenga pies planos. O sea, eso se hizo en el pasado, pero hoy en día hemos visto que realmente la indicación es para cuando son sintomáticos. Y después nos hacen otra pregunta de la cual yo creo, perdona Manuel, por apuntar una cosita en esto, que es muy importante el que sepamos dar el diagnóstico de qué tipo de pie plano es. O sea, si es un pie plano flexible, semiflexible o rígido, porque de eso va a depender muchísimo que tengamos que actuar o no. Y sobre todo mucho ver esos factores que tenga encima, pues como puede ser un genu muy valgo de rodilla, por ejemplo, que realmente lo que pretende hacer, no le vas a generar más arco en el pie posiblemente del que fuera a tener, pero puedes evitar muchos problemas pues en otros sitios, como puede ser el tema de la rodilla si es necesario. Pero es muy importante entender que no es para todos los pies planos y que hay que tener eso bien diagnosticado. Sí. Otra pregunta, Víctor, que yo ahí confieso que no tengo experiencia. ¿No? Dos pacientes o dos personas del público me preguntan sobre plantillas específicas para la bicicleta, para el ciclismo. Que uno lo ha preguntado y el otro ha dicho que sí, que él utiliza plantillas para la bici y que le han ido fenomenal. Entonces, ¿tú tienes alguna experiencia? Sí, Sí, tenemos un desarrollo, bueno, de hecho este año hemos empezado a trabajar, por ejemplo, con el Movistar, con el equipo que sería, pues bueno, el más premium que tenemos en España y todos ellos están usando nuestras plantillas y tenemos mucha experiencia en ese campo y es verdad que tiene mucho sentido porque al final cuando pedaleas, ¿qué es lo que buscas? Hacer que toda la transmisión de carga sea lo mayor posible, o sea, que el brazo de palanca sea el mayor posible. Allí es en el único caso que lo que pretendemos es que la plantilla flexe poco. O sea, porque ahí lo que buscamos es optimizar que cuando pedaleas todo el trabajo de la planta esté llevando hacia ahí. A la par estamos añadiendo algo de descarga metatarsal, porque es verdad que el llevar la cala suele generar bastantes conflictos a nivel metatarsal y las nuevas tecnologías hoy nos permiten que eso además pueda ser transpirable, que era un problema que también tenía el ciclista de estar muchas horas ahí. Entonces, la plantilla optimiza mucho el rendimiento en un ciclista porque repartes la superficie de apoyo, pasas de apoyar solo en la cala a que toda tu planta sea la que transmita la fuerza en la pedalada. Tiene mucho sentido. Víctor, Paula, vuelvo otra vez al tema de los niños, aunque yo creo que en parte ya se lo hemos contestado, es niños que no tengan ningún síntoma en el pie, pero que tengan una marcha anormal, si estaría indicado la utilización de la plantilla. Bueno, si tiene mucho valgo o si tiene mucho recurvatum, no sé, obviamente yo creo que sí. No sé si quieres añadir. Sí, sería exclusivamente eso, ver si realmente tiene otras cosas que justifiquen eso. O sea, un niño, tenemos que entender que todos los niños, hasta que tengan prácticamente 5 años, incluso más, van a tener el pie aplanado. Entonces, tiene mucho más sentido en esas épocas potenciar ejercicios de potenciación, propiocepción, que hagan cosas descalzo para mejorar eso. Y el tema de la plantilla, guardarlo para cuando de verdad haga falta, porque tengamos factores que justifiquen usarla. Mira, esta es una pregunta de una paciente que es paciente mía y tiene una inestabilidad de tobillo con un pie cabo, ¿vale? Y entonces está pendiente de operarse de la inestabilidad de tobillo cuando ha ocurrido la pandemia del COVID y entonces tenía también una metatarsalgia y le mandamos una plantilla para el cabo y la metatarsalgia y entonces me dice que se ha hecho la plantilla y que ahora tiene dolor en el Aquiles y también en la rodilla. La rodilla no me especifica dónde, pero bueno, en el Aquiles, en la rodilla. Entonces, el dolor de la rodilla muchas veces es si la plantilla pues levanta mucho el arco y sobrecarga el compartimento interno, puede generar una carga en el compartimento interno y dolor en la rodilla. Y quería preguntarte, Víctor, ¿qué opinas tú de ese dolor de Aquiles? Que diga, oye, después de un cabo con la plantilla me empieza a doler el Aquiles. ¿Qué Bueno, problema?
yo en un paciente mío que me viniese contándomelo así, lo primero que me replantearía es si la plantilla es excesivamente rígida. Es muy posible que en un pie cabo tiendas a hacer una plantilla rígida, pero por geometría. O sea, cuando tú miras en una estructura de arquitectura, una ventana de un castillo que tiene mucha concavidad, con muy poquitas piedras aguanta todo el castillo. Quiere decir, una plantilla, aunque tenga un material relativamente fino, en un pie cabo puede convertirse en un elemento tremendamente rígido. Entonces, muchas veces, si rigidizas mucho la plantilla, generas que aumente la tensión en la fascia y el sistema aquilio-plantar tire mucho del tendón de Aquiles. Entonces, yo creo que habría que valorar bien la elasticidad de ese soporte plantar, porque un pie cabo necesita tener cierta elasticidad porque es muy fácil generarle más dureza a la plantilla de la necesaria. Si la plantilla es más dura, con muchas posibilidades eso le está tensando más su tendón de Aquiles. Habría que valorar eso y estudiar la posibilidad temporal de añadir posiblemente 2 o 3 milímetros de alza posterior en el calcáneo para poderle destensar ese Aquiles de una manera temporal, o sea, con un material que se fuera reabsorbiendo para no generar un acortamiento posterior. Mira, nos contacta desde Pamplona Andrés Fernández Posadas, que es un muy buen amigo nuestro y actualmente es el jefe de los servicios médicos de los Asuna. Y entonces él me pregunta la utilidad de la plantilla en el alus valgus. ¿Cuándo y qué tipo de plantilla? ¿Qué opinas de eso? Bueno, tenemos que entender que el motivo principal de que se haya generado ese alus valgus es una pronación mantenida durante millones de pasos, que es la que genera la sobrecarga y que vaya creciendo la exostosis, la compensación de que el pie prone hace que el primer dedo pues gire en la dirección contraria. Entonces, el alus valgus ha salido por una compensación mecánica, fundamentalmente. Entonces, si queremos deje de avanzar, tenemos que mejorar esa compensación mecánica y eso con una plantilla es bastante sencillo de hacer porque se puede corregir sin una cosa muy aparatosa puedes quitar mucha carga en esa primera cabeza metatarsal. Ahora bien, va a depender de cuál sea el juanete y lo que imposibilite para el calzado el que haya que decidir si quirúrgicamente hay que solucionarlo o no. Pero si no se va a hacer una solución quirúrgica, la solución de la plantilla le puede mejorar mucho la mecánica. Si se hace una solución quirúrgica, posteriormente también habrá que evaluar cómo queda esa marcha, porque si no, puedes mejorar el juanete, que sigas pisando igual y que dentro de otro tiempo igual no generas un juanete, pero generas un alus rígidos u otra consecuencia de la sobrecarga. Otro tema, Víctor, del que me gustaría que hablásemos un poco, porque es muy frecuente en la consulta, es la dismetría de extremidades, que yo te doy un poco la visión que tenemos los traumatólogos y después quería saber tu opinión. Entonces, nosotros, la dismetría tenéis que saber que es frecuentísima. Uno de cada 4 personas tiene una dismetría más o menos importante, más bien poco importante, ¿no? Y nosotros consideramos que hasta 2 centímetros de dismetría no son susceptibles de un tratamiento quirúrgico. Entre 2 y 6 centímetros, pues si están en edad de crecimiento, intentamos frenar el crecimiento de la pierna larga, haciendo una epifisiodesis. Y ya por encima de 6 centímetros es cuando nos planteamos elongaciones. Ahora a mí la vida me ha llevado por otro terreno, pero mi tesis doctoral precisamente fue de elongaciones. O sea, yo me dediqué muchos años en Pamplona a estudiar las elongaciones. Entonces, las preguntas que tengo sobre la dismetría, o sea, yo muchas veces veo pacientes con una dismetría entre menos de 2 centímetros. Y entonces le mando colocar un alza y me vienen muchas veces con un alza en el talón, que lo que les provoca es un equino de la pierna corta. Entonces, y eso lo veo con muchísima frecuencia, probablemente por la altura de la caja del zapato, pues no me aumentan la altura a lo largo de todo el pie. Entonces, ¿cuál es tu recomendación? Porque es frecuente que me vengan con el pie en equino. Sí, a ver, yo creo que aquí hay varias cosas. O sea, primero, cuando lógicamente el paciente que nos viene, en este caso diagnosticado ya por traumatólogo, pues damos por hecho que la dismetría está bien diagnosticada. Muchas veces aparece un paciente que no ha pasado por ninguna otra consulta y la clave es diagnosticar que sea una dismetría real, porque hay muchas veces que posturalmente hay cosas que nos parecen una dismetría y cuando haces los test te das cuenta que es un tema más postural que tiene que tener otro enfoque de tratamiento. Ahora bien, cuando la dismetría es real,
compensar un poco esa dismetría le cambia la vida al paciente muchísimo. O sea, hemos tenido gente que es que ha pasado a cambiarle la película de sus lumbares por completo, pues por estar padeciendo permanentemente y claro, es que andar descompensado permanentemente es un problemón. Respecto a lo que dices de cómo poner el alza, creo que depende mucho de cuánta alza necesita el paciente. O sea, si estamos hablando un deportista que lo que queremos es una corrección muy pequeña, a lo mejor de 2 o 3 milímetros, porque quieres afinar alguna cosa, ese alza pequeña puede estar solo en la parte del talón, porque en verdad prácticamente lo que estás generando es como si le pusieras un pelín más de drop. Es decir, no le vas a generar un equino porque esa diferencia en cualquier cambio de su zapatilla que cambie un pelín la altura del talón es mucho más cambio que la que le estás haciendo allí. Ahora bien, cuando son compensaciones que tengas que poner 1 centímetro, por ejemplo, de compensación de dismetría, yo creo que ahí hay que llevar al antepié también, pero es complicado a veces hacerlo solo dentro de la plantilla. Nosotros lo que intentamos es, si no, hacerlo a medias. O sea, es decir, llevar la mitad a la suela del zapato, si es posible, y la otra mitad por dentro del zapato, porque si no, la pala del zapato hace que prácticamente sea imposible que entre el pie. O sea, muchas veces meter un alza de 8 milímetros. ¿Cuánto cabría? ¿Cuánto crees tú que puedes meter dentro de un normal? Bueno, dentro de un zapato pues podemos estar entre 5, 8 milímetros. Yo creo que podemos movernos por allí, mucho más que eso, ¿no? Y en determinados zapatos. En determinados zapatos no te permiten a lo mejor más de 0,5 y lo tienes que hacer solo en el talón porque el antepié tiene una pala absolutamente pegada a los dedos que no te deja meter nada. Pero bueno, creo que una medida buena puede ser eso, repartir, cuando hay que poner más alza, pues repartirlo un poco a medias. No hace falta ponerle un gran alza en el zapato que visualmente al paciente le hace feo, pero puedes jugar con la mitad y la mitad. Entonces, un alza pequeña fuera del zapato y cuando la ponemos en el zapato sí que intentar que ese alza, lógicamente, sea en el talón y en la zona delante del zapato también, para no generar ese efecto de tacón. Sí, un tema también bastante controvertido es el papel de la plantilla en el dolor lumbar. En el dolor lumbar. Revisando la literatura, pues hay artículos que dicen que funcionan, que tienen cierto efecto, y sobre todo en pacientes que tienen mucha pronación del pie. Y sin embargo, hay otros estudios en los que no han conseguido demostrar que hay una diferencia significativa en la incidencia de dolor lumbar. Entonces, aparte me refiero de los pacientes que tengan dismetría, que obviamente si hay una dismetría muy grande, pues muchas veces el compensarlo con el alza es mejor a la sobrecarga en la región lumbar. Pero ¿tú crees que hay un papel para utilizar, por ejemplo, te viene un paciente que tenga pies pronados, pies planos y dolor de espalda, ¿crees que la plantilla le va a ayudar en ese dolor de espalda? No tengo ninguna duda de que si lo hacemos bien, seguro. O sea, porque es verdad que un mecanismo que está ya muy estudiado y descrito es que el aumento ese de pronación genera un aumento directo en sistema quilioplantar, tendón de Aquiles, gemelos isquiotibiales, lumbares. O sea, al final toda la polea posterior la acaba sobrecargando. Allí, ¿cuál sería, en mi opinión, la combinación buena? Pues ver cuánta pronación podemos compensar y eso va a quitar algo de tensión en ese sistema y ver si sería necesario en ese paciente poder añadir o no un poquito de alza bilateral. El alza bilateral sabemos que hay que manejarla con mucho cuidado porque al final es verdad que aumentar ese alza también puedes generar que el ángulo lumbrosacro aumente un pelín más. Entonces, si es un paciente con mucha lordosis, por ejemplo, habría que jugar con mucho cuidado con esto. Pero es verdad que en pacientes muy acortados de gemelos, en señoras, por ejemplo, que han usado mucho tacón, pones un poquito de alza y alivia mucho la tensión de toda la polea posterior. De hecho, a nosotros lo que nos gusta es hacerlo con materiales que puedan ir reabsorbiéndose. O sea, para no dejar el alza puesta ya para siempre, sino ahora que estás en una situación crítica de mucha tensión en todo el sistema, te añadimos eso temporalmente, pero sabemos que va a ir de una manera muy progresiva bajando. Pero yo creo que esa combinación de compensar la pronación y un poquito de alza en los casos necesarios nos ha funcionado muy bien, siempre entendiendo que eso, que hay que manejarlo con cuidado porque puede generar un efecto contrario en algunos casos. Yo creo que eso que has dicho es muy importante porque nosotros vemos con frecuencia mujeres que tienen dolor lumbar con una lordosis aumentada y por el trabajo o por cosmética llevan mucho tacón. Entonces tenéis que recordar que al llevar tacón provocamos un flexo en la rodilla, un flexo en la cadera y entonces aumentamos la lordosis.
y al aumentar la lordosis les duele más. Por eso hay que tener cuidado con levantar demasiado el talón, porque acaban teniendo más dolor lumbar del que tenían. Y me preguntan ¿qué opinas de los zapatos MBT que se hicieron populares en su momento? Y ¿cuál es tu opinión? Si hay pacientes que les benefician, no les benefician. Yo sí he visto en la consulta que gente mayor a veces les resulta muy complicado, muy complicado. No se encuentran cómodos, notan como un poco de falta de equilibrio, pero yo quiero saber tu opinión sobre los zapatos MBT. Pues bueno, yo lo que creo es que el problema posiblemente que ha pasado con ese calzado es que se intentó vender como si fuera la panacea para todo el mundo. Y eso fue un error, porque es verdad que hay determinados pacientes que les puede ayudar. O sea, nosotros hemos visto, no sé, imagínate un paciente, por ejemplo, que tenga pues un bloqueo en el plano sagital, o sea, que tenga una luz limitus o rígidos incluso, que no le permite cuando va a despegar doblar el primer dedo. El hecho de tener ese balancín hace que el despegue sea muchísimo más fácil y no sufre, por ejemplo, tanto el rotuliano. O sea, lo que tenga que ver con eso mejoraría. Ahora bien, estar en un plano inestable permanentemente, pues yo creo que lo fisiológico no es, porque yo que soy un tío bastante de pueblo, si lo natural fuera estar con una bóveda invertida, seguramente naceríamos con el pie con la bóveda invertida y justo nacemos en la posición contraria. Entonces, yo creo que está bien para usarlo en pacientes que les viene bien. El problema es intentar venderlo como un zapato mágico que va a mejorar la salud de todos los pacientes. Yo creo que en determinados pacientes, sobre todo, son problemas de propulsión, pues bueno, genera que ese quebrante de puntera que tiene haga que sea biomecánicamente mucho más fácil y genere mucha menos sobrecarga en la primera cabeza metatarsal, por ejemplo. Pero para todos los pacientes yo tampoco lo veo. Hay dos preguntas más. Una, si me dejas, la contesto yo. Pues, Claro. Me pregunta en qué proporción ayuda la plantilla en una tibia vara con lesión meniscal interna. Pues fíjate que esa es una de las principales indicaciones de plantilla en mi consulta. Yo veo mucha rodilla y entonces esto es una indicación frecuente. Yo he encontrado que el colocar una plantilla con una cuña externa es tremendamente eficaz cuando el desgaste es medio. En aquellos pacientes que cuando caminan tienen un momento de aducción de la rodilla muy marcado. O sea, que aquellos pacientes que varizan mucho cuando están caminando les es muy eficaz. Hay una prueba que yo hago en la consulta cuando el paciente está tumbado y yo intento abrir la rodilla por dentro. Si la rodilla bosteza mucho, se abre mucho, entonces la plantilla va a ser más eficaz. En aquellos varos que son muy rígidos y dices, oye, ni con fuerza soy capaz de llevarlo a neutro la rodilla. En esos casos no es tan eficaz. Y un problema, que eso me gustaría comentarlo contigo, Víctor, que esto me ocurre con mucha frecuencia. Yo tengo un paciente con varo, le pido, y dolor interno y menisco interno roto, le pido una plantilla que descargue el compartimento interno y muchas veces me vienen con la plantilla contraria. O sea, han ido, le han visto solo el pie, le han hecho el molde del pie y me han mandado con una plantilla que sobrecarga más el arco interno. Y el paciente te dice, doctor, estoy cada vez peor. Sí, sí. ¿Algún comentario quería hacer sobre eso? Sí, es bastante frecuente porque al final, pues claro, el paciente que tiene esa sobrecarga de la zona interna de la rodilla, sigue habiendo pues gente, pues bueno, posiblemente que le falta experiencia o cualificación, que piensa que eso es porque cae todo hacia adentro, con lo cual hay que poner cosas por dentro para que aquello no caiga, cuando precisamente estamos hablando de lo contrario, o sea, cuando el pie cae hacia adentro, el compartimento de la rodilla que se carga es el externo, no el interno. Entonces, lógicamente, yo creo que bueno, que son las cosas básicas que quien se dedique a esta parte tiene que dominar. Un compartimento interno no lo vamos a mejorar supinando el pie. Lo que tenemos que hacer es que ese pie, al contrario, prone un poquito más. Y eso a veces, como nos encontramos con un pie que visualmente parece que sea un pie valgo, hay gente que no acaba de entender eso. Dice, pues si es un pie que cae hacia adentro, ¿cómo le voy a hacer pronar más? Bueno, es que lo que quiero es que lo hagas pronar solo cuando quiero que lo hagas pronar, que es en ese primer rocker, cuando el pie contacta contra el suelo. Cambiar el eje de la subastragalina en ese momento es súper efectivo. Y para eso muchas veces no vale solo una cuña externa, tiene que haber una cuña intrínseca,
quiere decir que cambie el plano de la subastagalina, porque si solo es una cuña externa es como una especie de tope para que no te vayas hacia afuera. Pero muchas veces no necesitamos un tope que no te vayas hacia afuera. Necesitamos que, aparte de eso, te generemos un cambio de alineación en la subastagalina. Y eso se hace con una cuña que sería intrínseca, o sea, que está en la parte de dentro de la plantilla. Y esa graduación va a variar de 10 a 15 grados y hay que saberla calcular y tener medios tecnológicos para poderla ejecutar con precisión. Nosotros hemos visto muchos deportistas de élite tuyos que la verdad es que ha sido muy buena opción trabajar de esta manera conjuntamente porque hemos conseguido muy buenos resultados. Ahora, últimamente, estamos con uno complejo que yo creo que va a dar buenos resultados también. Un jugador del Zaragoza que realmente, ayer me mandó, ya te mandaré, porque ayer me mandó unos vídeos entrenando y la verdad es que está yendo fenomenal, o sea que vamos a cruzar. Él es un buen caso de este ejemplo porque estamos yendo muy al límite de lo que se puede corregir desde abajo, siguiendo al pie de la letra tu indicación, que yo creo que estaba hecha con mucho criterio, y ese es el ejemplo de que muchas veces la podología y la traumatología, que de una manera mal entendida a veces se han dedicado a pensar que se compiten cosas y no se compiten en absoluto. Si esto se trata, aquí hay un protagonista que es el paciente y gente que sabe mucho de una cosa y gente que tiene que saber de otra. Entonces, cuando encuentras un traumatólogo que tiene la cabeza abierta, como es tu caso, y que tiene la visión muy global del problema, te da entrada a que otros profesionales puedas hacer cosas y decir, oye, desde el pie puedo actuar en una rodilla. Si está bien indicado y lo haces sabiendo lo que haces, ya lo creo que puedes hacerlo y el resultado es muy bueno para el paciente. O sea que yo te agradezco mucho esa confianza, pues porque creo que es un buen camino. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final el beneficiado es el paciente. Y yo, bueno, si te contase la cantidad de cirugías que hemos evitado cambiándole la pisada al paciente y mi experiencia como cirujano es que si un paciente viene a tu consulta y le han recomendado que se opere y tú consigues sacarla adelante sin operarlo, ese se convierte en un paciente tuyo para toda la vida, porque sí, es el más agradecido. Dice, oye, mira, pues no he llegado allí y directamente me han mandado a quirófano, sino que se ha conseguido solucionar y a veces se consigue con modificaciones de la pisada y modificaciones de los ejercicios. Oye, me preguntan, Víctor, consejos sobre calzado. ¿Qué tipo? Bueno, aquí pone qué marca de zapatos eso. Yo creo que no vamos a hacer publicidad de las marcas, pero sí que me gustaría que dieses algún consejo para, pues bueno, el paciente normal, no te digo la gente normal en la calle, que deben considerar a la hora de ir a comprarse un zapato. Pues bueno, yo creo que desde luego claramente no tiene nada que ver según lo que hagas, entonces tienes que comprar un zapato en un sitio donde estén preparados para asesorarte sobre tu deporte. O sea, vamos a centrarnos, por ejemplo, en el tema de corredores, que posiblemente es lo más popular. Tú tienes que ir a una tienda de running donde tienes un dependiente que sabe todo de las zapatillas. ¿Qué sería, en mi opinión, lo perfecto? Que antes de ese paso hubieras ido a una clínica de podología deportiva que te hubiera hecho un estudio de pisada bien hecho, para saber cómo tu pisada puede tener que ver con lesiones presentes o futuras. Pero en la tienda de zapatillas no te van a hacer un estudio clínico, porque hay tiendas de zapatillas que ponen a la gente, le hacen un estudio, el que te lo está haciendo es un dependiente de zapatillas, o sea, no es un clínico. No le podemos pedir que te diga qué lesiones vas a tener, ni si tiene que ver con las que has tenido, porque no es un clínico, pero sabe todo de zapatillas, con lo cual te va a decir, según la superficie en la que corras, cuánto pesas, qué tipo de corredor eres, pues mira, esta es la que te va bien. En nuestra opinión, una de las cosas que más daña al corredor popular, el elegir mal el drop. El drop es la diferencia de altura entre el talón y la zona de delante. ¿Cuánto tacón incorpora la zapatilla? Muchas veces, pues uno ha corrido con las zapatillas de toda la vida, que tiene, pues yo qué sé, 1,5 centímetros de drop. Y con eso ha corrido siempre. Su tendón de Aquiles, su gemelo, su sóleo, su isquiotibial está habituado a ese 1,5 centímetros de drop. De repente ve una noticia en Facebook o lee un libro que dice, no, lo bueno es correr descalzo, porque eso cura todos los males. Y pasa a una zapatilla totalmente minimalista. A partir de ese día empieza la fascitis plantar, la sobrecarga de gemelos, se rompe un isquio. Dices, coño, es que eso, si lo querías hacer, había que hacer una transición. Yo no digo que sea malo correr con poco talón, pero tienes que hacer una transición. Entonces, un consejo muy básico es que no cambies de drop de golpe. O sea, que tú, el drop, el que suelas llevar, aunque cambies de marca, llevas unas Adidas, quieres pasar a Nike, quieres pasar a Axis, a Brooks, hazlo, pero mantén la altura de drop por lo menos de momento. Mejora tu pauta de estiramientos, escucha tu cuerpo y mira a ver cómo soportas y bajas, y eso es muy importante. Y entender
que una cosa es el corredor amateur y otra cosa es lo que use un pro para una carrera. Tú puedes comprar una zapatilla de 200 y pico euros porque la has visto que mejoraba una marca de no sé qué y a lo mejor para ti está siendo muy poco útil o te está haciendo incluso contraria. Nos pregunta Esther que utiliza plantillas y tiene condromalacia y si el dolor podría venir de las plantillas y si debería hacer una revisión. Pues hombre, yo creo que claramente si uno usa una plantilla, nosotros a nuestros pacientes lo decimos siempre, o sea, tú te pones la plantilla y pretendemos mejorarte. O sea, en el peor de los casos, en salud deberíamos dejar a la gente como está. Y cuando la cosa empeora, pues uno tiene que hacerse cargo de decir, si tú usando esta plantilla te aparece un dolor que no tenías, puede ser una adaptación, que puede ser una adaptación, pero puede ser que es que haya que tocar cosas. La plantilla incide mucho en la rodilla. Una plantilla mal hecha puede generar un problema de rodilla. Y tenemos una responsabilidad alta en eso. Entonces hay que hacer las cosas con cuidado y si nos pasamos, porque a lo mejor tú piensas que lo va a tolerar el paciente y no lo tolera, tiene que volver el paciente. Yo lo que le diría es que claramente tiene que volver donde le han hecho la plantilla y hay que revisarlo. Porque es posible que sí, sobre todo si ya ha pasado un tiempo. O sea, es decir, una cosa es que aparezca una molestia puntual de 2 días de una adaptación, pero si ha pasado tiempo y esa molestia sigue, hay que revisarlo, seguro. Otro tema que me gustaría un poco que hablásemos sobre él, porque tanto tú como yo lo vivimos mucho en el mundo del fútbol, es el papel que tiene la plantilla y el calzado en la prevención de la rotura del ligamento cruzado anterior e incluso en el post de la cirugía del ligamento cruzado anterior, porque yo os introduzco un poco los conceptos básicos y después me gustaría que hablases un poco tú de ese tipo de plantillas. El cruzado anterior, si el paciente es hiperlaxo y recurva, pues ese ligamento tiene más facilidad de romperse porque se engancha en la escotadura y en cuanto gira, pues lo cizalla. Y después también el mecanismo de rotura del ligamento cruzado anterior se genera con una rotación de la rodilla y esa rotación se ve favorecida por el pie pronado. Entonces, nosotros hacemos muchísimo hincapié, tanto para evitar la rotura del cruzado como para el posoperatorio del cruzado, evitar ese movimiento de rotación interna en la recepción del salto, en el frenado, y yo tengo contigo, bueno, un montón de jugadores pues, operados de cruzado que si tienen el pie un poquito pronado, después de la cirugía del cruzado le intentamos quitar pronación. Sí que es verdad que los futbolistas, y eso tú sabes más que nadie, son muy tiquismiquis con respecto a cambiarles nada en la pisada, porque ¿sabes? Si creen que pierden habilidad y que entonces coméntanos un poquito tu experiencia con cruzado y plantillas en el futbolista. Pues bueno, yo creo que es un tema, desde luego, que hay una relación directa cada vez. A nivel científico hay más consenso en lo que estás diciendo, o sea, en que un pie muy pronado aumenta ese riesgo. Es verdad que aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de fútbol, porque compensar la pronación en fútbol tiene mucho más peligro que en otro deporte. ¿Por qué? Porque casi todos los gestos de fútbol son en supinación. O sea, cuando tú ves un futbolista y le filmas los pies, va a chutar, el pie supina un montón. Va a hacer casi cualquier gesto, va incluido con un gesto alto de supinación. Entonces, cuando tú controlas esa pronación, hay que tener muy en cuenta en esa plantilla que también pongas el tope de la supinación, porque no fuera a ser que lo que estés favoreciendo es que le saques, dijéramos, de su posición en un gesto forzado de supinación que el fútbol va a tener mucho. Entonces, nuestra forma de hacerlo es intentar controles intrínsecos no muy agresivos, pero controles intrínsecos que con poca graduación consigues de verdad mejorar, quitar esa carga en la rodilla y siempre con contención lateral. O sea, siempre con una contraprestación, dijéramos, al otro lado para intentar que en un gesto de un chut o de un cambio no se nos vaya ese jugador hacia afuera y se le vaya el pie. Pero es verdad que el fútbol, si manejas eso con precisión, es súper agradecido. Es verdad que volvemos a lo mismo, ¿eh? Para hacer esto tienes que tener la tecnología suficiente que te permita medir y si has puesto 5,6 grados, saber que son 5,6 y que cuando repitas esa plantilla para ese futbolista va a volver a ser de 5,6, porque si lo haces a ojo, el jugador lo va a notar y en cuanto le pongas una plantilla que es distinta, pues no lo va a querer, como tú muy bien dices. Entonces, para trabajar en élite, la tecnología es fundamental. No vale solo
pues bueno, la habilidad que puedas tener con las manos para hacer algo. Tienes que tener tecnología que te permita medir, cuantificar y replicar las cosas, que es lo que te acerca al método científico. Me preguntan, esta es muy directa, si tenéis clínica en Valladolid. Sí, tenemos clínica en Valladolid, sí, creo que se llama, en Recoleto se llama el centro, Vale. creo. Y otro tema que también muy interesante, que en el mundo del fútbol sobre todo lo vemos, fractura, estrés, base, quinto, metatarsiano. Para el futbolista cuando le ocurre, tremendo, tremendo porque les tienes mucho tiempo en descarga, Ya lo creo. a veces no pega, muchas veces acaban siendo operados con un tornillito. Y entonces, yo he visto casos tuyos en los que hay casos muy bonitos con radiografías del paciente con la bota y viendo dónde apoyan los tacos con relación con la base del quinto. Entonces, me gustaría que comentases un poquito qué papel tiene la plantilla en las fracturas de estrés de la base del quinto, para ayudarlas, para prevenirlas. Háblanos un poquito sobre eso, Víctor. Sí, la verdad es que es un tema súper interesante y donde tenemos, vamos, una relación directa. O sea, ahí el podólogo que trabaja en fútbol esto lo tiene que dominar, porque es verdad que van a pasar dos cosas. Bueno, pueden pasar alguna más, pero vamos, las más importantes que tengan que ver y que podamos evitar. Una es esa, una posición de un taco que esté donde no tiene que estar, y eso pues no hace falta tener supermedios. O sea, con una radiografía con la bota puesta, tú puedes ver dónde va a incidir la carga de ese taco. Pero estas son las menos. Las menos. Normalmente no vemos ahora mucha bota que el taco esté mal puesto. Las más es una insuficiencia de la suela. O sea, la parte entre el último taco de delante y el primer taco del talón convea. O sea, no tiene la suficiente estabilidad y entonces se dobla hacia abajo. Cuando se dobla hacia abajo en un hueso, que es el quinto, que está pensado para ir apoyado prácticamente entero contra el suelo, generas una mayor tensión y muchas fracturas es porque la bota, tú coges la bota por el antepié, la coges por el talón, la doblas y si se dobla por la mitad, tiene mucho riesgo. Voy a coger una bota, si tenemos alguna por aquí. Mira, un segundito, que así. Gracias. Mira, tenemos aquí una bota. Si esta bota doblamos, cogiéndola del antepié y del talón, y dobla aquí, la bota está doblando donde tiene que doblar, que es en la zona metatarsal. Si esta bota ahora estuviese doblando aquí en medio, tiene un riesgo altísimo de romperse el quinto metatarsiano. Y eso lo hemos visto en muchísimas botas de jugadores que se han roto. Coger la bota, hacer esto, tan fácil como eso, y ver que la bota flexa aquí en medio. Simplemente eso está comprometiendo muchísimo el quinto. ¿Cómo puedes mejorar esto? O con una plantilla que calculas para que esa elasticidad de la bota mejore, o hablando directamente con la casa y que haga una expansión de fibra de carbono para que allí no flexe. Pero la plantilla tiene muchísimo que decir en esto, o sea, porque por un lado quitas fase de varo, casi siempre sean jugadores que tienen una fase de varo más larga y solo puedes quitar controlando un pelín en ese primer rocker esa supinación excesiva y aumentando la superficie, haciendo que el quinto metatarsiano esté apoyado, porque muchas veces la horma, cuando vemos una bota de fútbol, esta parte de aquí es muy estrechita, es casi como la de un zapato de vestir de señora, y el pie muchas veces rebasa mucho de esta superficie. Si el quinto metatarsiano cae justo en el límite de la parte dura de aquí de la bota, tienes posibilidades de que eso también sea un punto de conflicto importante. Entonces, simplemente expandiendo ese apoyo, consigues que eso mejore. Entonces, es muy agradecido el quinto metatarsiano con las plantillas si lo haces bien. Víctor, mira, ahora aprovechando que estás hablando de la bota de fútbol, nos pregunta Raúl la elección de la bota según el tipo de césped. Si es césped artificial o césped, es verdad que en la élite, pues el césped artificial, yo no sé si entrenáis o alguna vez, pero jugar no jugáis nunca. Pero háblanos un poco sobre tipo de césped, tipo de bota. Bueno, es muy importante entender que la bota diseñada para césped natural, como la que jugaría cualquier equipo de élite donde entrena y donde juega, es para ese uso. Y que la bota de césped artificial, que es la de más uso, porque los chavales en la mayor parte de sitios juegan con césped artificial, es otra bota. Si simplificáramos mucho el mensaje, ¿cuál sería? Es decir, cuanto peor suelo, más tacos y más pequeños. En un césped de alta competición donde juega el Madrid o el Barça o cualquier equipo, pues las botas suelen tener pocos tacos, 6 u 8 tacos y ya está. Y eso está pensado para eso. Ahora bien, si te vas a un césped de
última generación de césped natural de gama alta, para jugar con no muy largos. Pero si te vas a un césped de un campo malísimo, que el padre que nos pueda estar viendo, decir, oye, el que tengo ahí en la urbanización, que es casi una moqueta metida, pues tienes que ir a una bota que se llama tipo turf, que ni siquiera parece tacos, que es casi como rugosidades. Pero el concepto, así para tener como la foto grande, cuanto peor césped, más tacos y más pequeños. El jugador se va a caer más, pero se va a lesionar menos. Porque el riesgo de verdad no es deslizarte, es quedarte fijado, que ese es el que rompe el cruzado. Sí. De hecho, bueno, nos lo acabas de contestar, pero nos preguntan, los niños pequeños es más aconsejable el multitaco o el turf en el césped artificial. Sí, ya. Sí, sin duda. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y hay muchos temas que me gustaría tratar todavía. Es que quería hablar un Se me ha poco. pasado volado esto. Sí, es que hay muchas cosas que... mira, me gustaría hablar contigo un poco de fascitis plantar, tendinosis aquilea, papel papel de las plantillas para ambas patologías que están muy relacionadas una con la otra. Pues yo creo que la fascitis plantar posiblemente es de lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo lo más agradecido cuando lo haces bien. Pues la mayor parte de fascitis, pues al final está claro que por un motivo o por otro se está generando un aumento de tensión en la fascia que te acaba generando la inflamación en la inserción del talón. Si esa causa es una pronación excesiva, que puede ser, es muy agradecido cuando controlas eso. Si es porque tienes un pie muy cabo, que vemos muchas fascitis en un pie muy cabo, pues porque al final apoya adelante, apoya detrás y la fascia está permanentemente tensa. Son dos situaciones que siendo pies absolutamente distintos, uno que se aplana mucho y uno que tiene mucho arco, los dos generan mucha tensión en la fascia. ¿Dónde está la gracia, en mi opinión, de este asunto? Bueno, hacer el estudio, lógicamente, pero después, ¿qué toma de molde se hace y cómo se fabrica esa plantilla? Porque aquí, donde te la juegas de verdad, es a la elasticidad que tenga esa plantilla. Si la plantilla tiene la elasticidad suficiente para destensar la fascia, mejorará el problema. Si la plantilla es más dura de lo necesario, tensaremos más la fascia. Si la plantilla es muy blanda, ni la tensarás ni la destensarás, no le hará nada para la fascia. Entonces, encontrar ese punto de rigidez adecuado, no de rigidez, perdón, de elasticidad, es lo que, en mi opinión, tiene muchísimo más sentido. Y esa relación directa de entender sistema aquileo-plantar con toda la polea posterior es lo que te hace entender que muchas veces un acortamiento brutal de gemelos te genera una fascitis plantar. Y por eso muchas veces cuando hacéis una liberación de un gemelo mejora muchísimo la fascia. Lo que pasa que si mecánicamente tu forma de pisar te generaba esa tensión, será cuestión de tiempo el que ese bucle vuelva a pasar. Entonces yo creo que es muy importante que entendamos que hay cosas que van de abajo arriba, otras de arriba abajo, pero que es un sistema de poleas absolutamente conectado. Y la plantilla es súper agradecida cuando se hace bien, unido lógicamente a todo el resto de cosas. Me piden varios oyentes o varios asistentes al directo que subamos el vídeo. Estar tranquilos que lo subiremos para que quede guardado y si no en nuestros canales de YouTube lo pondremos. Un tema que no quiero que acabemos esto, porque de esto te he oído hablar varias veces y la verdad es que me parece que es súper interesante, y es la plantilla inteligente. Y me acuerdo hace ya años que nos diste una charla sobre plantillas que utilizabais en el esquí, que registraban la pisada, la carga en cada parte del pie, incluso que se podrían utilizar para la docencia del esquí. Cuéntanos un poquito eso sobre vuestra plantilla inteligente. Bueno, al final ahí lo que yo he pensado y todo mi equipo desde hace tiempo que la evolución razonable de lo que hacíamos era, una vez que tienes una plantilla bien hecha para un paciente, poder saber qué le pasa al paciente fuera de tu consulta. Porque muchas veces un corredor lo ves en la consulta y lo ves corriendo 40 minutos, pero es que a lo mejor hace ultra trails. Quiere decir, intentar entender qué hace su pie cuando lleva 80 kilómetros corrido es imposible si no estás metido ahí. Entonces, pues desarrollamos una tecnología que, mira, tengo aquí para poderte enseñar. ¿Ves? Esto es una serie de sensores que van metidos en el interior de una plantilla. Normal, o sea, están metidos dentro, toda la parte de electrónica, Bluetooth, todo va aquí. O sea, la plantilla funciona sola, no hay que llevar ningún cable, ninguna conexión a ninguna cosa. Es una plantilla personalizada para un paciente y monitoriza a 500 datos por segundo todo lo que haga ese paciente.
Entonces vamos a tener de verdad telemetrías a tiempo real de qué le pasa a un corredor en el kilómetro 22. Cuando un esquiador, por ejemplo, está haciendo un descenso, poder saber exactamente cuál es qué es lo que ha hecho, si mejora, si no mejora, y mucho más llevado a la práctica. Un paciente que nos hayas derivado tú, que tenga una sobrecarga del menisco interno, podemos saber en qué momento el efecto de la plantilla ha dejado de estar. O sea, podemos decirte, doctor Leyes, este paciente, nuestra plantilla ya no le está descomprimiendo el menisco lo que debería. Entonces habría que hacer una revisión. Y yo creo que el futuro, una parte importante del futuro va a venir hacia aquí, tener datos de calidad, cuanto más Big Data mejor, toda la capa de inteligencia artificial por debajo que nos va a hacer tomar decisiones muchísimo mejor. Yo siempre digo que si tienes datos de calidad, tomas decisiones de calidad. Entonces, poder medir, evaluar todo, creo que es muy importante y, bueno, estamos metiendo muchísimos recursos, mucho equipo de trabajo en esto y bueno, igual estamos equivocados, pero yo creo que una parte del futuro creo que va a venir hacia aquí. Yo, sinceramente, pienso que no lo estáis, ¿eh? O sea, el tener información y ser capaz de procesarla, claro, que ese es otro tema, porque registrando tanto dato, después interpretarlo, Esa es la parte para eso tienen interesante del tema. los matemáticos. Sí, claro, tengo una nota de un equipo de casi 300 personas, la mitad somos podólogos, pero el resto, pues cada vez hay más gente de desarrollo, de matemáticos, de físicos, de ingeniería, y es apasionante. O sea, vamos, nosotros, tú sabes de dónde partimos y venimos de absolutamente de cero. Ha costado mucho llegar aquí, pero yo te lo juro que me lo paso como un enano, porque coño, ahora tenemos el equipo que habíamos soñado tener y estamos haciendo cosas que creo que son muy chulas, sobre todo en beneficio de lo más importante que tenemos, que es la confianza de nuestros pacientes y de nuestros prescriptores. Eso es lo más importante, que sepamos estar a ese nivel y bueno, yo estoy encantado, ojalá pase pronto toda esta situación tan fea que nos está tocando vivir para que volvamos a centrarnos pues en lo que nos apasiona, que es esto. Sí, yo creo que ya el tiempo se nos acaba, pero me gustaría que sacásemos algunas conclusiones. La primera que me gustaría a mí mencionar es la importancia de la relación directa entre el médico y su podólogo y su fisio, pero en el podólogo, o sea, el tener una persona de confianza que tú le puedas llamar, explicarle lo que has visto en la cirugía, explicarle exactamente qué es lo que buscas, es que es la diferencia muchas veces entre el éxito y el fracaso. Este caso último que estamos tratando los dos, bueno, tampoco no podemos revelar datos clínicos, no, pero era un caso muy complicado, que podía habernos complicado pues, la carrera del jugador yo creo que entre los dos lo estamos sacando adelante y eso al final... Bueno, en este caso es verdad que el mérito es tuyo y de mi hermano Javier, que es el que está en el Zaragoza. Yo aquí estoy solo miro. Pero bueno, está claro que yo creo mucho en eso y creo que tiene mucho mérito el traumatólogo que es capaz de ver esa visión de que hay gente periférica, que bueno, que cosas pequeñas como puede ser lo nuestro, pero puedes aportar un puntito porque el traumatólogo tiene la visión de todo el conjunto. Entonces yo creo que podemos ayudar mucho desde el pie y es una gozada cuando te encuentras en el camino pues profesionales como tú que te dejan trabajar y que confían y que te cuentan, porque si no te cuenta el traumatólogo es muy difícil que tú puedas acertar, porque hay mucha información que tú no tienes, ni tenemos el conocimiento de rodilla que tú tienes, ni sabes de cirugía, de que se le ha hecho ese cruzado. Yo creo que es muy importante esa comunicación, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues Víctor, ha sido realmente un placer hablar contigo. Espero poder darte pronto un abrazo que sea real, no virtual. Así es. La verdad es que ha sido, bueno, es un drama tremendo lo que estamos viviendo y me acuerdo que pues teníamos un congreso, habías organizado tú un congreso al cual yo estaba invitado y que como otros tantos hemos tenido que cancelar todo. Así es, Te nos envío dio mucha pena, pero volveremos. un fuerte abrazo y que nos podamos ver pronto. Muchas gracias, ha sido una gozada y un abrazo, nos vemos pronto. Adiós, Víctor, cuídate mucho. Adiós a todos, encantado. Chao, muchas gracias a todos.